El signo. En la vida cotidiana, las personas reciben información a través de distintos tipos de señales. El sonido de una alarma de un reloj, una señal luminosa en un teléfono, un cartel en una ruta o una calle, un semáforo, etc. Estas señales, que se utilizan para comunicar un mensaje, se denominan signos. Los percibimos a través de nuestros sentidos y siempre nos transmiten alguna información. La ciencia que estudia los signos investiga cómo hacen los mismos para transmitir significados. Y los signos son esas pequeñas unidades de significado que nos ayudan para comunicarnos. Por ende, las letras del abecedario son signos y a la vez forman las palabras que también son signos. Todo lo que aporte significado es signo. Clasificación de los signos. Los signos se clasifican en dos tipos. Los signos verbales o lingüísticos son aquellos que utilizan los seres humanos para comunicarse por medio de una lengua, en forma oral o escrita. Y los signos no verbales o no lingüísticos, estos permiten comunicarse a través de otros códigos sin emplear la lengua. Teorías del signo. Existen dos teorías básicas que analizan el signo lingüístico. Por un lado, la teoría estructuralista, que es llevada adelante en Europa por Ferdinand de Saussure, que vivió entre los años 1857 y 1913, funda el estructuralismo, aunque él nunca le dio ese nombre, y la disciplina que se encargará de estudiar los signos para él será la semiología. Por otro lado, encontramos la pragmática, que es llevada adelante en Estados Unidos por Charles Sanders Peirce, que vivió entre los años 1839 y 1914. Él es el fundador del pragmatismo y de la semiótica, que es el nombre que él mismo le da a la disciplina que se encargará de estudiar los signos. Algo que llama la atención a la humanidad y a la lingüística, precisamente, es que ambas teorías se estudiaron simultáneamente en el tiempo, pero a la vez no existen registros de que se hubieran conocido sus máximos exponentes, es decir, Saussure y Peirce, o que hubieran compartido sus estudios. El signo lingüístico para la teoría estructuralista. El signo lingüístico se puede graficar como una unidad indivisible, compuesta de dos partes que funcionan como las dos caras de una misma moneda. Por un lado vamos a encontrar el significante, que es la parte que percibimos del signo, una cadena de sonidos o de letras escritas que forman una palabra. Es una imagen acústica, una expresión. Y por otra parte vamos a encontrar el significado, que es la idea o el concepto asociado en la mente del individuo a ese significante. Es el correlato mental del significante. También es el concepto, el contenido. Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que venimos diciendo en teoría, lo vamos a ver en un ejemplo práctico. En el ejemplo, el significante escrito mesa, M-E-S-A, o en el caso de la oralidad, la pronunciación de dicha palabra, hace referencia a la exteriorización del otro elemento asociado, indivisible e inseparable, que es el significado. El significado es la representación mental que el hablante tiene cuando exterioriza la palabra o alguien más lo hace, es decir, cuando la escucha, es lo que para quienes comparten el idioma significa efectivamente, en este caso, la palabra mesa. Notas aclaratorias. Una lengua como el español o el inglés le permite a un grupo de hablantes comunicarse asociando determinadas ideas a ciertos significados de manera preestablecida. En este punto es importante aclarar que nada tienen que ver los objetos reales, es decir, los que existen en la realidad como una mesa de veras. Estamos siempre en el plano del discurso. Hacemos referencia a una palabra, hablada o escrita, y al significado que comparten los hablantes de esa lengua y que conocen de qué manera se está hablando cuando se nombra una mesa y se la pueden representar en su mente.
Características o propiedades inherentes del signo lingüístico, siempre según la teoría estructuralista. Por un lado, se trata de un signo biplánico o bipartito, porque está constituido por dos planos indivisibles, es decir, que no pueden separarse, que son el significado y el significante. Es articulado, los elementos que componen la palabra se ordenan o se estructuran para dar origen a la misma. La primera articulación es el ejemplo, vamos a tomar la palabra arboleda. Es la palabra árbol, que significa que es una planta con tronco, etc., más el sufijo eda, que significa abundancia. La segunda articulación que podemos encontrar es deletreando la palabra, ¿sí? En A, R, B, O, L, E, D, A. Esta articulación no tiene significado en sí misma, sino que es la simple unión de fonemas, sonidos o gráficas, letras, que de manera independiente no tienen otro significado que el de ser letras del abecedario o fonemas. A la vez también es mutable, ¿sí? Porque el signo lingüístico va cambiando en su pronunciación y escritura, porque con el paso del tiempo la lengua también cambia. Otra de las características que parece contradictoria con la anterior, pero no lo es en realidad, es la característica de inmutable. Esta característica tiene que ver con que no puede cambiarse libremente cuando es aceptado por toda la comunidad en una lengua, o sea, tiene que pasar por un proceso para poder ser mutable, como decíamos anteriormente. No cambia de un día para otro. Por otro lado, también es arbitrario, porque cada lengua tiene una palabra para referirse a su nombre, pero su imagen acústica es la misma. Cambia su pronunciación y escritura. Que sea arbitrario significa que está librado a la voluntad de la comunidad. Por ejemplo, en español es perro, en inglés es dog, en alemán es Hund, en italiano es cane, en francés es chien y así sucesivamente. El signo lingüístico para la teoría pragmática. Peirce parte del supuesto de que todo es signo porque todo remite a algo más. Para que algo sea un signo de otra cosa, esa cosa ya debe ser un signo. Esto significa que si puede leerse una mancha de sangre como signo de herida, entonces debemos conocer el signo herida que debió construirse previamente. Este autor no se limita a las palabras, sino que analiza todo aquello que existe en la realidad. Cualquier cosa puede ser signo. Una palabra, una señal de tránsito, un logotipo, un gesto, un pulgar levantado, etc. Lo que se imaginen. Por lo tanto, Peirce sostiene que no se puede distinguir entre lo que es y lo que no es signo, sino que más bien hay que distinguir entre la acción del signo y otros tipos de acciones. De esta manera explica que el signo es una representación mental a través de la cual podemos conocer la realidad. Un signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea, que a veces es llamado el fundamento del representamen. Estas son palabras textuales de Peirce. El signo es una representación mental a través de la cual podemos conocer la realidad y está compuesto, según Peirce, de tres partes. Uno es el signo o representamen, que es la forma física del signo. Es similar al significante de decir. Posee la cualidad de la posibilidad. El segundo sería el objeto, aquello a lo que refiere el signo, el concepto o entidad que representa, y posee la cualidad de existencia. El tercero es el interpretante. Es la interpretación o comprensión que una mente le da al signo. A la vez posee la cualidad de la ley o del pensamiento. El signo o representamen representa los aspectos de la realidad que se dejan conocer.
que se pueden llegar a conocer, pero nunca el objeto en sí mismo, porque según la teoría pragmática, los seres humanos accedemos al mundo real a través de un sistema simbólico, es decir, conocemos el mundo real a través de un sistema simbólico. El interpretante es la modificación producida en el pensamiento por un signo. Pensamiento que no debe entenderse como un fenómeno psicológico individual, sino que tiene que ver con el proceso discursivo que se da en el ámbito de la comunicación humana. Es decir, en esa charla en específico, ¿qué se entiende por caballo? ¿Qué se entiende por mesa? ¿Qué se entiende por pájaro? Cada interpretante es signo de su objeto y a su vez requiere de otro signo para su interpretación. Así se abre una cadena de signos interpretantes. El significado de una representación no puede ser sino otra representación. Esto significa que se trata de otro signo que ahora es el signo que el representante produce en la mente de la persona. Por ejemplo, al escuchar la palabra pájaro, todos comprendemos de qué se está hablando, pero la variedad de pájaros que puedan representarse en cada persona habrá de ser diferente en cada caso. Lo vemos más claro en el siguiente ejemplo de un caballo. El representamen es la palabra caballo. El objeto es la figura de un caballo, lo que todos más o menos comprendemos cuando se habla de un caballo, y el interpretante es todas las ideas que se despliegan en la mente acerca del caballo, el significado que se le da a un caballo. Clasificación de los signos según Peirce. Entre el signo y el objeto, es decir, entre el representamen y el objeto, existen diferentes relaciones que dan como resultado, según Peirce, las siguientes categorías. Por un lado vamos a encontrar el icono. El icono es similar al objeto y el ejemplo lo vemos cuando vemos un mapa. Representa la forma de los países y los continentes. El mapa es un icono. ¿Por qué? Porque es similar al objeto, a los países. Tiene la misma forma. Otra categoría es el índice, que no es similar al objeto, pero guarda algún tipo de relación con él. Nos indica algo en relación con el objeto. El ejemplo que nosotros vemos son nubes negras que indican que va a haber tormenta y posiblemente lluvia. La nube, esa nube negra, es un índice. Y por otro lado, vemos una tercera categoría que es el símbolo. Este está dado por una ley o convención de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los, en este caso, hablantes de una comunidad, nos pusimos de acuerdo, ¿sí?, en que tal cosa va a significar tal otra. Y el ejemplo sería una balanza. Todos estamos de acuerdo que la balanza representa la justicia, por tanto la balanza es un símbolo. Por último, vemos las diferencias entre ambas teorías, la estructuralista y la pragmática. A Saussure le preocupaba el funcionamiento del lenguaje. ¿Qué era el lenguaje para él? La suma de la lengua más el habla. Y respecto de estos dos elementos que componen el lenguaje, él se encarga de estudiar de forma profunda a la lengua y cómo se emplea en una sociedad dada, es decir, cómo la sociedad utiliza esa estructura que es la lengua. En cambio, para la pragmática y para Peirce, no le interesaba el funcionamiento de la lengua en la sociedad. Lo que mueve a la pragmática a hacer sus estudios es una preocupación más general. A la pragmática le interesaba saber cómo el ser humano conoce la realidad que habita.